1 Timoteo y el capítulo 4, leyendo versículos 1 a 3 y enfocándonos en una frase en el versículo 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Que Dios nos ayude a entender su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, por tu palabra. Damos gracias que tú quieres decirnos algo hoy, que tú tienes un mensaje, que es tu palabra que estamos estudiando. Ayúdanos a recibir este mensaje como de parte de ti, como algo que es tu voz hablando con nosotros. Abre nuestros corazones, ayúdanos a todos a poner atención, a no dormir ni física ni espiritualmente, sino poner atención a lo que tu palabra quiere decirnos para el bien de nuestras almas eternas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas más peligrosas posibles que puede suceder en la vida de una persona es cuando ha escuchado el Evangelio, ha estado en la iglesia, ha aprendido mucho de Dios y decide rechazarlo. Decide rechazar la verdad y apartarse de Dios y de la iglesia. A veces es por un asunto doctrinal. A veces una persona de repente rechaza una doctrina fundamental del Evangelio, como la deidad de Cristo, por ejemplo, y así también rechaza toda la fe cristiana. Pero muchas veces es consecuencia de aferrarse a un pecado. Es decir, la persona rechaza a Dios, la persona sale de la iglesia y se aparta de la fe, no tanto porque abiertamente rechaza ciertas doctrinas, todavía cree en Dios, todavía cree en Cristo, todavía rechaza el aborto, cosas así morales, pero está tan envuelto en un pecado que no quiere soltar, tan aferrado a un pecado sin arrepentimiento, que se aparta de la iglesia y se aparta completamente de la fe. La palabra para describir a una persona así es un apóstata, una persona que se aparta de la fe. Aquí en nuestro pasaje vemos la palabra en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y nos dice por qué. En ese contexto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y después el versículo 2 habla de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y quiero que consideramos hoy ese tema. No tanto de la apostasía en el sentido de apartarse de la fe por razones doctrinales. Quiero que consideremos el peligro de apartarse de la fe de Dios, de la iglesia, por no querer soltar un pecado. Por estar tan envuelto en un pecado que eventualmente no hay más convicción, no hay más arrepentimiento, sino una conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no siente nada. Y no quiero que solamente nos enfoquemos en aquellos que se aparten de la fe, sino también que veamos los avisos para nosotros que todavía estamos aquí en la iglesia. ¿Verdad? Porque es una cosa pensar en alguien que se ha apartado, sentir una tristeza, orar por él o ella, y deberíamos, claro que deberíamos. Pero también Dios permite estos tipos de situaciones en la iglesia para enseñarnos, para avisarnos, para despertarnos, para que tengamos cuidado de nosotros mismos y no solamente pensemos en, sí, esta persona lo hizo, sino preguntarnos, ¿estoy yo en camino también? Entonces vamos a hablar de la conciencia cauterizada, que puede llevar a una persona a apartarse de la iglesia y de la fe cristiana. Y quiero que consideremos el tema para que podamos enfrentar el pecado en nuestras propias vidas y en nuestra propia iglesia y arrepentirnos antes de que llegue a ser algo tan grande que resulta en la disciplina de la iglesia. Porque es muy peligroso para una persona continuar en pecado sin arrepentimiento, porque eventualmente no hace más caso a Dios y su palabra y perece para siempre. Empecemos entonces con la definición de la conciencia cauterizada.
El pasaje habla de aquellos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? La palabra cauterizada es un término médico que se refiere a quemar una herida y destruir el tejido de una parte del cuerpo. Tal vez has visto una película en donde el héroe ha sido herido, está sangrando mucho, no tiene los recursos médicos para detener el sangrado y cerrar la herida. ¿Y qué hacen los compañeros del héroe? Calienta una pieza de metal, tal vez la espada en el fuego, y la aplican en la herida. ¿Qué hace? Pues quema el tejido, pero sí también detiene el sangrado y cierra la herida temporalmente. Duele mucho, pero funciona para que no sangre tanto. Pero parte también de lo que hace es destruir parte del tejido de los nervios en el área para que no sienta tanto dolor. Bueno, en una emergencia, si tiene que hacerse una vez es una cosa. Pero ahora imagínense que lo hagan una y otra vez en la misma parte del cuerpo. Eventualmente se quema tanto el tejido de los nervios que ya no puedes sentir nada. Ya no hay sensibilidad, ni dolor, ni nada. Está completamente endurecido. Es lo que pasa espiritualmente también. Cuando una persona ignora su conciencia por mucho tiempo, cuando ignora la convicción del Espíritu Santo por mucho tiempo en cuanto a un pecado específico, la conciencia se vuelve cauterizada, sin sensibilidad al pecado y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence en parte por medio de nuestras conciencias. Enseña nuestras conciencias con la palabra y después las usa para convencernos del pecado. También nuestras conciencias son hechas sensibles por medio de la confrontación de otros hermanos en la fe, por medio de la palabra predicada, por medio de las palabras del pastor quien tiene cuidado del rebaño. Y cuando no hacemos caso, y sucede una y otra vez, la conciencia puede convertirse en algo muy duro. Puede llegar a ser cauterizada porque ha sido confrontada tantas veces, pero sin cambio, y ella no siente nada. Vemos otras descripciones del mismo peligro en otros pasajes en la Biblia, no solamente aquí. Por ejemplo, en Efesios 4, 17 a 19. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos en la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se habla aquí del entendimiento entenebrecido, la dureza del corazón, que pierden toda sensibilidad. Y el resultado es que son entregados a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La conciencia se cauteriza, el corazón está endurecido y Dios dice, adelante con tu pecado. Adelante, sigue en tu pecado. Y ya no hay más tiempo, más oportunidad para arrepentimiento. Esto aquí, por supuesto, describe un incrédulo. Pero cuando esas cosas empiezan a describir una persona que afirma ser cristiano, pues cuidado, mucho cuidado. Cuando la persona ya no puede pensar bien, está tomando decisiones que sabe que están equivocadas. Cuando el corazón se endurece a la propia conciencia o a las palabras de otras personas, cuando la persona pierde toda sensibilidad, su conciencia está siendo cauterizada. Ya no reconoce su pecado, ya no tiene conciencia de su pecado. Otro pasaje también, Hebreos 3, 7 a 11. Aquí leemos de los corazones siendo endurecidos por el engaño del pecado. Hebreos 3, 7, 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es un aviso para no endurecer los corazones como los israelitas lo hicieron. ¿Recuerdan lo que pasó con esos israelitas? Aún después de haber sido rescatados de su esclavitud en Egipto, no obedecieron a Dios, siempre estaban quejándose, no obedecieron a Moisés, quien Dios había puesto como su autoridad. El último pecado es que ellos rehusaron entrar a la tierra prometida cuando Dios dijo que era tiempo. Y por eso Dios dijo que iban a andar en el desierto por 40 años y que solamente sus hijos podían entrar. Todos los demás iban a morir en el desierto, menos Josué y Caleb. Aquí dice que tenían corazones duros, que tentaron a Dios. ¿Y qué fue el resultado? Dice que Dios se disgustó contra ellos. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Se disgustó contra ellos y dijo que no iban a entrar en su reposo. En el contexto, la tierra prometida. Pero eso no es solamente algo que sucedió con el pueblo de Israel hace muchos años. Hay una razón por la cual el autor de Hebreos usa este ejemplo. Porque hoy en día todavía hay personas que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero que tientan a Dios con su pecado constante. Son personas que se han endurecido el corazón con su pecado y Dios responde de la misma manera. Dios se disgusta contra ellos. Y si no hay arrepentimiento, no van a entrar en su reposo, que es en última instancia el cielo. Una persona eventualmente se parte de Dios y la iglesia para siempre muestra que no es un cristiano y no va a entrar en el reposo de Dios, que es el reposo eterno del cielo. Así de serio es el tema. Encontramos otras descripciones de lo mismo en 1 Timoteo, en Tito. Habla de desviarse de una buena conciencia, habla de una conciencia corrupta. Entonces entendemos que aquí no estamos hablando de alguien que no tiene información de Dios. No estamos hablando de una persona en la calle que nunca ha escuchado de Dios. Ese es el niño, el joven que ha crecido en la iglesia y sabe todo y quiere rechazarlo. Es el adulto que está en la iglesia y sabe y su conciencia ha sido enseñada, pero se desvía. Su conciencia se corrompe, se cauteriza y la persona se aparta de Dios y de la fe. Ahora, veamos el peligro de la conciencia cauterizada. Y creo que con nada más la definición también podemos ver el peligro, ¿verdad? Ya leemos en Hebreos 3 que Dios se disgustó contra esas personas. Se disgustó contra aquellos que afirmaron ser parte de su pueblo, pero en verdad tenían corazones endurecidos. En caso que eso no sea suficiente para nosotros, en versículos 12 y 13 leemos más. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad significa tener cuidado, ahí está el peligro. Cuidado del corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. La Biblia misma nos dice que el corazón duro y la conciencia cauterizada es algo sumamente peligroso. El peligro también es ilustrado en Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No se puede. Es imposible. Si juegas con el fuego, te vas a quemar. Si juegas con el pecado, vas a sufrir las consecuencias. O tal vez al principio el pecado no parecía tan fuerte, nadie te cachó. Lo haces otra vez, todavía nadie sabe, el pecado sigue aumentando. Y sin duda, al principio te sentiste mal, pero nada sucedió, no había consecuencia. Al principio tu conciencia te convenció, el Espíritu Santo te mostró tu pecado, pero le ignoraste tu conciencia y empezó a ser más y más fácil pecar y empezaste a sentir menos y menos convicción. ¿Eso te describe? ¿Es el peligro? El peligro es que menosprecies la gravedad del pecado.
que piensas en términos pecados pequeños, mentiras blancas. Nada más un domingo no quiero estar. No es tan malo. No he cometido adulterio. Es lo mismo ante los ojos de Dios. Es el mismo pecado. No hay diferencia ante los ojos de Dios. Y lo peor es que lo haces una vez y nada sucedió. Otra vez lo hago, nada sucede. Otra vez. Eventualmente, adiós. Eres duro. Tu conciencia cauterizada. Porque no has hecho caso a Dios, ni a su palabra, ni a su iglesia. Cada pecado es grave. Cada pecado es serio. No solamente porque nos afecta a nosotros, sino tomando en cuenta en contra de quién cometemos el pecado. Ustedes pecan en contra de mí, no es tan fuerte, porque ¿quién soy yo? Pecan en contra de Dios, es en serio. Porque Él es Dios, y santo, y perfecto. Y es más grave y más peligroso cuando continuamos en pecado en contra de Dios y no sentimos ninguna convicción de pecado. No endurezcan sus corazones, hermanos. No ignoren ni el pecado más chiquito, entre comillas. No permitan que la semilla se siembre. No permitan que empiece a crecer. No permitan que florezca. No consienten ningún pecado en sus vidas. Porque les puede matar. Cada pecado es grande y cada pecado es grave porque es rebeldía en contra de Dios. Cada pecado es lo que colgó a Cristo en la cruz. No hay pecados grandes o pequeños, el pecado es pecado. Y no sigues pecando solamente porque tú piensas que nadie sabe. Dios sabe. Eventualmente los demás van a saber también. Porque el pecado no puede ser escondido para siempre. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la conciencia cauterizada? Pues obvio, hay graves consecuencias. Si la persona se desvía y sigue con su conciencia cauterizada, sin hacer caso a nadie, sin regresar al camino, no puede tener ninguna confianza en la salvación. Y no debería tampoco. Si una persona ya deja de hacer caso al Espíritu Santo y deja de hacer caso a la iglesia y sigue en su pecado, no puede afirmarse un hijo de Dios. Y por eso, en el caso de la persona que es confrontada con su pecado y rehúsa hacer caso a nadie, si la iglesia local cumple con su responsabilidad bíblica, va a excomulgar a la persona en la iglesia y tratarle como incrédulo. Es lo que una iglesia bíblica va a hacer. Una iglesia no bíblica no lo va a hacer. Es muy fuerte hacerse con una persona, pero es absolutamente necesario y es con la intención de restaurar. Nunca olviden esto, la disciplina es para restaurar a la persona. La disciplina no es porque odiamos a la persona, la disciplina es precisamente porque le amamos tanto. Porque es muchísimo más fácil dejar a la persona ir y no decir nada. Y pensar, bueno, a veces sucede. Eso es muy fácil. Es fácil pensar, bueno, Dios va a tratar con él. Sí, Dios va a tratar con él, pero normalmente usa la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad para guardar la pureza de la iglesia y también mirar los unos por los otros. Por eso estamos aquí. No nos reunimos solamente para escuchar una prédica, nos reunimos para ser la iglesia. Y esto todavía no hemos aprendido completamente. Algunos sí y otros no. Algunos todavía piensan que la iglesia es un lugar a donde voy los domingos. La iglesia es para ser parte, para involucrarnos los unos con los otros. En parte, por esta razón, para mirar los unos por los otros, ayudarnos en ese tiempo de pecado. A veces Dios hace la obra de restauración. A veces Dios regresa a la persona. Es lo que queremos. Pero no deberíamos asumir que es lo que va a suceder y así descuidarnos. Pues, tal vez me voy a apartar, pero después Dios me va a regresar. No confíes. No confíes. Lo hemos dicho aquí en esta iglesia. A veces sí, a veces no. ¿Qué pasó con los hermanos de José? ¿Recuerdan esta historia? Lo que ellos hicieron con José, le vendieron, él terminó en Egipto. Y Dios tiene que hacer muchas cosas en sus vidas para que reconocieran su pecado y regresaran al camino. Tienen que pasar por un tiempo de hambre en la tierra. Venir a Egipto, ser acusados de ser espías, dejar a Simeón en la cárcel. Tienen que hablar con su padre, regresar con Benjamín, ser acusados otra vez. Tienen que probar a José que habían cambiado.
Dios tiene que hacer muchísimas cosas en ellos para hacerles regresar de su pecado a arrepentirse. Entonces, Dios les restauró, pero no fue fácil. Entonces es lo que oramos por la disciplina en la iglesia. Que Dios use el dolor y la falta de bendiciones y la prueba para cambiar a la persona, para que regrese, para reactivar su conciencia. Pero es mucho mejor ni tomar el primer paso en el camino. Es mucho mejor quedarte en la voluntad de Dios, arrepentirte constantemente en vez de tener que ser restaurado y regresado después de un pecado. Que nos lleva a la solución. La solución a la conciencia cauterizada. Dios puede usar las consecuencias, pero ¿qué hace exactamente? ¿Qué es la solución? ¿Y qué debemos hacer si ahora reconocemos que ya estamos en camino a tener la conciencia cauterizada? ¿Qué es la solución para nosotros? Que regresemos a Hebreos 3. En el versículo 7 leemos: como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. La única solución para la conciencia cauterizada es oír al Espíritu Santo. Y hoy en día esto no es por medio de una voz audible, ni por visión, ni por profecía, ni por lenguas, nada así. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo escribió. Si quieres oír la voz del Espíritu Santo, aquí está. Escrita. Es la palabra. La solución a la conciencia cauterizada es escuchar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y obedecer la palabra. La solución es estar en el lugar en donde la palabra es predicada para que Dios la use para quebrantar el corazón y suavizar la conciencia otra vez. Porque una característica de una persona con la conciencia cauterizada, o a una persona que está en el proceso, es que se aleja de las reuniones de la iglesia local. Y no es que está enfermo o está fuera del país, simplemente no quiere estar. No es su prioridad, no le interesa, tiene otras cosas que hacer. Y ante todo, no quiere estar en el lugar en donde va a ser confrontado con su pecado. Por medio de la predicación y también por medio de los hermanos en la iglesia que van a tener el valor para decirle: estás mal, déjanos ayudarte. Entiendo que es difícil, porque la persona así, la última cosa del mundo que quiere es estar en la iglesia, escuchar otra vez el pecado, ser confrontado con los hermanos. Es lo que necesita. De hecho, es la única cosa que puede proveer la solución. Así tú puedes ver si estás en el proceso de tener tu conciencia cauterizada. Tal vez no has llegado a la rudeza completa todavía. Pero si tu deseo para leer la palabra es menos y menos cada día, tu deseo para estar en la iglesia es menos y menos cada semana, pues examínate. Examínate. Y vemos aquí que hay una urgencia de escuchar la palabra de Dios. Dice: si oyeres hoy su voz. La Biblia es la voz de Dios. La predicación de la palabra es la voz de Dios. Es la voz de Dios para ti, la voz de Dios para confrontarte con tu pecado. Dios te está hablando y es urgente. Hoy, dice, hoy hazle caso. Hoy oye su voz. Hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque sigues en tu pecado y separación de Dios. Es urgente para ti hoy, persona con la conciencia cauterizada, para que no perezcas para siempre. Es urgente para ti hoy, persona que está en este proceso, la persona que está ignorando cierto pecado y haciendo excusas por su pecado y rechazando la convicción del Espíritu Santo. Es urgente para ti, joven, que está viviendo en pecado y pensando que nadie sabe. Hoy oye su voz. Hoy haz caso a la voz de tu Dios. Entonces, la primera parte de la solución es un enfoque en la palabra de Dios, oyendo el Espíritu Santo por medio de la palabra. Una segunda parte de la solución es precisamente eso, un enfoque en el corazón. Porque no es suficiente dejar de hacer los actos pecaminosos.
Tienes que ganar la batalla en tu mente, en tu corazón, en cuanto a tus deseos, tus actitudes. Tienes que llenarte con la palabra y reemplazar pensamientos pecaminosos con la palabra, leyendo, memorizando, meditando, porque todo pecado empieza en el corazón. Y así toda victoria sobre el pecado también empieza en el corazón. Y la tercera parte de la solución es la comunión de los santos en la iglesia local. Aquí me refiero a los hermanos en la iglesia. Otra vez, vemos siglos 12 y 13 en Hebreos 3. Mirad, hermanos, está hablando de la iglesia, que no haya en ninguno de vosotros, ustedes que están en la iglesia, corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como iglesia tenemos que mirar, tener cuidado para que no haya ningún corazón de incredulidad. Pero fíjense que no dice que debemos nada más preocuparnos por nosotros mismos, sino exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos unos a los otros. Exhortarnos en la iglesia, entre los hermanos. ¿Qué significa? Primero, que hay una relación entre los hermanos en la iglesia. Que no vienes para escuchar la palabra y sales tan rápidamente como posible sin nunca hablar con nadie, y nunca hablar con nadie entre semana y no conocer a nadie en la iglesia. Entonces, no eres parte de la iglesia. No te engañes. ¿Y cómo vas a recibir la ayuda que necesitas cuando te engañas con tu pecado? Tenemos que exhortarnos, tener la relación y poder hablar, poder abrirnos. Nos falta eso mucho, hermanos. Abrirnos en esta iglesia. Estamos muy cerrados todavía, muy cerrados. Tal vez la cultura es la personalidad, entiendo, pero no va a funcionar para ti. Tú piensas que te encierras y nadie te va a lastimar, pero lo que pasa es que te encierras y nadie te puede ayudar. Y lo he visto una y otra vez aquí. Personas que están, personas que ya no están. Y a veces no están porque no reciben ayuda, porque estaban tan cerrados que nadie sabía que necesitaban ayuda. Y más, en cuanto a este tema, para no desviarme, cuando tú empiezas a pecar y te engañas y no reconoces lo que está sucediendo, necesitas que alguien te conozca. Necesitas que alguien se meta en tu vida. ¡Oh, no te metas en mi vida! Sí, necesitamos meternos en tu vida. Si eres cristiano, necesitas que la iglesia se meta en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo. Por eso está la iglesia, no solamente para estar aquí y cantar bonito, escuchar un mensaje cada domingo. Estamos aquí para conocernos, exhortarnos y meternos en las vidas de los demás. Hay muchas iglesias aquí en México que no hacen eso. Iglesias muy grandes y puedes venir y salir anónimo. Si quieres esto, hay muchas iglesias así. Aquí no. Eso necesita ser una iglesia, no un centro de predicación. Espero que podamos ver la diferencia. Pero es otro mensaje. Entonces tenemos que pensar en dos maneras en cuanto a la solución de los hermanos. Primero, como la persona que necesita ser confrontada. Pues tenemos un problema como seres humanos en general. No nos gusta escuchar el consejo. No nos gusta ser confrontados con nuestro pecado. Pensamos que la persona no tiene derecho, que no entiende, lo que sea. Pero así es como la conciencia se vuelve cauterizada. Porque no permites a nadie hablar contigo y confrontarte con tu pecado. Entonces ignores tu conciencia, ignores un hermano en la iglesia, ignores al pastor, porque el pastor siempre dice todo eso y no me entiende. Esta persona está en peligro de tener una conciencia cauterizada y apostatar de la fe. Y a veces la conciencia cauterizada es muy obvia, pues la persona deja de asistir a la iglesia y tampoco va a otra iglesia donde la palabra es predicada, porque no es la única iglesia buena aquí en la ciudad. Si una persona sale de aquí no significa que está mal, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Hay otras iglesias buenas. Pero cuando sale de aquí y no va en ningún otro lugar donde la palabra es predicada, pues ya sabemos que algo ha pasado, que hay un problema, que tal vez su conciencia ya es cauterizada. Pero a veces es mucho más sutil. Mucho más sutil, porque la persona tácticamente todavía pertenece a la iglesia. Asiste un culto cada domingo, un culto nada más, o cada 15 días. Pero no le interesa mucho.
No le interesa mucho estar en las reuniones, no le interesa mucho guardar el de reposo, sino se aparta, empieza a apartarse, empieza a alejarse de los demás. Cuando eso sucede, ten cuidado. Cuando lo vemos en otros, que oremos mucho y que no los dejemos. Porque cuando empiezan a alejarse de la iglesia es cuando están en un momento muy peligroso en sus vidas cristianas y necesitan ayuda. La última cosa que quieren es ayuda. Es la cosa que más necesitan. No es fácil, pero sí tenemos que hacerlo. Es la otra parte, ¿verdad? La persona que debería confrontar. Alguien tiene que tener valor. Alguien tiene que arriesgarse y confrontar al hermano con el pecado. Por supuesto, en amor, con humildad, debes formar una relación con la persona. Hay momentos cuando ves algo en una persona es muy obvia, muy abierta y ni conoces a la persona, pero tienes que decirle algo, por supuesto. Pero normalmente es mejor tener relación con la persona, conocerle, he hablado con él o ella. Entonces que no juzguemos a la ligera, pero también necesitamos juzgar con justo juicio, lo que Cristo dijo. Muchas veces nosotros podemos ver que una persona está alejándose de Dios y de la iglesia y no decimos nada. No decimos nada. ¿Por qué? Miedo. No sé qué decir. No quiero meterme. Tal vez no quieres meterte porque no quieres que nadie se meta en tu vida. Pero aquí tenemos el mandamiento, no la opción, el mandamiento de mirar los unos por los otros. Ayudarnos, meternos. A veces no tenemos idea de lo que está pasando. Pensamos que la persona está bien, de repente vemos el desastre de su pecado. Pero generalmente, normalmente, hay señales. Y las vemos, pero las ignoramos. Aquí en esta iglesia local no hay ninguna duda de que nos amamos unos a otros. Eso no dudo para nada. Lo vemos, es claro, es obvio. Pero puede crecer, ¿verdad? Nuestro amor los unos por los otros puede crecer. Y tal vez la parte del amor que no hemos querido ejercer es eso, el amor de confrontar. Porque no queremos ofender, no queremos que la persona salga. Pero es mejor ofender a la persona y tal vez perder la relación que dejar a su alma en peligro del infierno. Necesitamos amarnos unos a otros tanto que nos arriesgamos la ofensa, arriesgamos el conflicto. Hay personas así en nuestra iglesia que necesitan ser confrontados con su pecado. Claro, no vas a la iglesia nada más para encontrar pecado en otros. ¿Okay? No venimos aquí solamente para ver lo que otras personas están haciendo mal. A veces tenemos una actitud incorrecta. Pero cuando Dios te muestra que algo no está bien con un hermano o una hermana en esta iglesia a quien amas, pues no ignores las señales. No pienses que otra persona va a hablar con él o ella. Tú habla con la persona hoy, esa semana, para que no caiga, para que no se pierda. ¿Le amas a él o ella? Tienes una responsabilidad. Que oremos y velemos, pero que también amemos en verdad, con acciones, con el valor para decir a alguien, tú no estás bien. Y te lo digo no porque soy mejor, sino porque me preocupa el estado eterno de tu alma. A veces nos falta información, sin duda. Casi siempre es mejor empezar con una pregunta. ¿Cómo estás? No te he visto. ¿Qué está pasando? Preguntar lo que está sucediendo. Pero cuando vemos lo que está sucediendo y Dios nos da esa sabiduría y discernimiento, que confrontemos con valor y con la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, como aplicación, tú puedes pensar en un hombre hoy que necesita que tú le ames así. Una mujer, un joven. No tengas miedo. Ora, prepárate y con mucho amor en tu corazón salva a esta persona del fuego. Dijo Judas, el hermano de Cristo, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Tú sé el instrumento que Dios usa hoy para preservar la vida de esa persona. Por supuesto, al final de cuentas, la solución final es el Evangelio. Porque tal vez la persona necesita ser salva. Necesita recibir la salvación de Cristo y
Si sea así, las palabras de Hechos 17 son apropiadas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy, oye la voz del Espíritu Santo, arrepiéntete de tus pecados para recibir la salvación de tu alma. Hazlo hoy antes de que sea demasiado tarde. No te has desviado, nunca has estado en Cristo. Y necesitas ser salvo primero. Nuestro catecismo dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por lo cual el pecador, movido por un verdadero sentido de sus pecados y reconociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Tal vez necesites ser salvo, arrepentir tus pecados y recibir la única salvación posible, no por tus obras, sino por Cristo. Mientras todavía se dice hoy, oye a Dios y sé salvo. Y aún para el cristiano, un regreso al Evangelio, un regreso a lo fundamental de la salvación es lo que necesita. Regresar a tu primer amor. Arrepiéntete y muestra frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista dijo cuando predicó en preparación para Cristo. No es suficiente decirlo con la boca, tenemos que ver cambios. Hermanos, les ruego que consideren lo que hemos estudiado hoy. Jóvenes, no se engañen. Sus pecados les alcanzarán. No jueguen con ser cristianos. Y no jueguen con su pecado. Eres hombre, mujer, esposo, esposa, tampoco juegues con tu pecado. Vas a terminar quemado. No escondas tus pecados consintiéndolos, haciendo excusas por ellos, porque así la gente se aleja de la fe. Sus conciencias se cauterizan y perecen para siempre. Entonces, que estemos alertas para el primer aviso. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? El gallo cantó la primera vez, ¿y qué hizo? Lo ignoró. Siguió pecando y terminó mucho peor. Que tengamos cuidado con el primer aviso con nuestro pecado. Y por lo menos es lo que estoy dándoles hoy. Ese es tu aviso. Es el gallo cantando por primera vez. Examínense. Consideren las palabras de Dios. Si vamos a guardar nuestros corazones, tenemos que tener mucho cuidado con los primeros pecados. Los pequeños pecados, entre comillas, pasados por alto, rápidamente se volverán grandes y con grandes consecuencias. Pero también que terminemos con algo de esperanza. Que nunca olvides, si eres cristiano, que la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si eres cristiano y que te arrepientes de tus pecados, hay perdón para ti en Cristo Jesús. Siempre. Siempre. Si ahora te das cuenta que estás en el proceso de tener una conciencia cauterizada, recuerda que el propósito de la disciplina de la iglesia es restauración. El propósito de un mensaje así es el cambio. Si corres a Cristo en arrepentimiento verdadero, siempre vas a encontrar la gracia y el perdón por tus pecados. Siempre. Entonces, que oremos por nosotros mismos, por hijos desviados, hijos que están empezando a desviarse. Oremos por un cónyuge quien ya no está tan interesado en las cosas de Dios, un hermano, una hermana de la iglesia que se ha apartado de la fe. Que oremos, pero que también actuemos. Que confrontemos a aquellos quienes afirman ser cristianos, pues se están alejando de Dios. No solamente mi responsabilidad, es responsabilidad también de ustedes. Pues muy peligroso para una persona continuar sin arrepentimiento de su pecado, porque evidentemente no hace más caso a Dios su palabra y perece para siempre. Entonces vive una vida de arrepentimiento, confiando en la gracia de Dios que sobreabunda sobre cualquier pecado. Que hagamos caso hoy a la voz de Dios, hermanos, para salvarnos a nosotros y a otros del fuego. Vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos ahora que tú tomes esas palabras
y que la apliques eficazmente a los corazones. El mensaje ha sido predicado. Tu palabra ha sido predicada. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo tome la verdad, que la aplique al corazón de algún incrédulo aquí hoy, para que sea salvo, para que entienda, para que no siga en su pecado. Que tu Espíritu Santo tome la palabra predicada hoy y la aplique a los corazones de los cristianos. Algunos aquí hoy con pecados escondidos, haciendo excusas por sus pecados, pensando que no importa tanto si hago o no hago esas cosas. Señor, te pedimos hoy que tenga sus conciencias más sensibles, suavizadas. Señor, queremos rogarte que nadie tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y úsanos a nosotros, Señor. Úsanos, danos valor. Ayúdanos a ser la iglesia. En verdad, ser la iglesia. Y meternos en las vidas de otros para rescatarles del fuego. Señor, protege a nuestra iglesia. Rescata a algunos. Quebranta sus corazones. Para los que se han alejado, Señor, regrésalos. Obra en la vida de Juan, te pedimos, Señor, para que regrese a ti. Señor, haz tu obra entre nosotros, te pedimos, por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.